Tuve una experiencia muy fea, específicamente en el Walmart, que al yo ser de piel morena, me estaba de persona extremadamente blanca. Ella me dijo que a ella no le pagaba para atender personas de mi tipo. Es que ella no atendía personas negras. Llamé a mis padres que me compraran mi vuelo, que yo vivo para mi país. Nada es como ustedes los creen, como ustedes lo ven en la televisión. Trabajo en los Estados Unidos no es fácil y el dinero no está en la calle tirado. Uno llega sin mucho dinero porque el programa es costoso. Sí. Créanme, señores, que ustedes por más inglés que sepan en su país, ustedes no van a entender a nadie. Pero al principio es difícil. Primero vas a trabajar una semana y en algunos trabajos 2 semanas para tú recibir tu primer pago. Van a extrañar mucho a su familia, van a extrañar todo en RD, señores, créanme. Solo quiero que la gente sepa que las calles no son hechas de plata. No. Ahí es posible. Si tú estás pensando a seguir como visa, si vos podés. Yo pude hacerlo, créeme que ustedes también pueden hacerlo. Alright guys, so we're gonna do some stuff a little different today. I got my friend here. She did something I find is super cool, super inspiring. So I wanted to do this interview so we could see her process and how she did what she did. Entonces yo tengo mi amiga aquí. Quiero presentarte. ¿Cuál es su nombre? Hola a todos, mi nombre es Waikiris Romero. ¿Y de dónde eres? Soy de República Dominicana y tengo 26 años de edad. Así es. Entonces, como te dije, tú hiciste algo que, cuando tú me dijiste lo que tú hiciste, yo estaba como, wow. Ella me dijo que ya tú estabas ahí en los Estados Unidos y yo tuve muchas preguntas y por eso estamos aquí. Entonces, empecemos pues. Perfecto. Okay, so guys, so basically I just said, you know, she told me she went to the United States and what she did was crazy because she did a visa. ¿Es tu tercera vez ahí? Este fue mi 4º año. Cuarto. So sí. she did this 4 times. So it's a lot of information here. We can learn a lot from this process. So primero lo primero. Yo tengo mis preguntas aquí. Ay, perfecto. All right, so primero lo primero, ¿qué te inspiró a buscar la visa sabiendo que hay mucha gente que no ha podido obtenerla? Bueno, lo que más me inspiró a aplicar a este tipo de visa, que es J1 Visa, es un tipo de visa que es específicamente para estudiantes activos universitarios entre 18 y 28 años de edad. Y mi principal motivación fue mejorar mi inglés y poder socializar con la cultura americana, que como todo el mundo es tener el sueño americano, poder ir a los Estados Unidos. Y bueno, poder conocer la cultura, relacionarme con los americanos y lo más importante, poder mejorar mi inglés y tener una bonita experiencia en el verano. Así es. Pero mira, entonces yo tengo muchos amigos, ¿cierto? Que me dieron que mira, Troy, yo quiero ir para los Estados Unidos, pero cuesta. El proceso es muy costoso. No puedo hacerlo. Entonces, ¿qué fue el momento que tú decidiste que yo voy a hacer esto? ¿Cuál fue el motivo? Mira, yo estudié por 1 año inglés. O sea, primero me preparé por 1 año, hice el inglés por inmersión, que es un programa que tiene el gobierno para los dominicanos. Me preparé en el 2015 antes de viajar a los Estados Unidos. Y bueno, sí sé que es un poco costoso el programa, pero lo bueno es que cuando tú aplicas a través de los diferentes tipos de agencias que hay en todo el país, tú tienes la facilidad de poder optar por un financiamiento, dígase con Fundapep o con Banreserva. O sea, que si no tienes el dinero para costear el programa, puedes optar por una entidad financiera. Claro está, el programa no es que vas a pagar completo de una vez el programa, sino que tiene unas pautas, unos meses para tú poder proceder al pago. Pero lo importante es que hay financiamiento. Está bien, está bien. Imagino que tú no llegaste con 1 millón de dólares. Entonces, los primeros días, cuando tú no tuviste mucha plata, ¿qué hiciste? ¿Cómo sobreviviste? Bien, mi primer summer fue en el 2017. Estuve en el estado de Missouri, en la ciudad de San Luis, una ciudad hermosa. Pues bien, cuando uno llega en el primer año, lo que te permite trabajar en los Estados Unidos es tu social. O sea,
Yo primero fui a mi empresa, me reporté, estuve trabajando en un hotel y nada, fui, me reporté y mi manager me llevó al lugar correspondiente para aplicar por mi social. Cuando tú llegas a los Estados Unidos, tú puedes ir trabajando desde que comienza tu fecha de tu contrato, pero solo puedes trabajar legal desde que tú llegas en tu empresa, porque es el contrato con el que tú te das de los Estados Unidos. Ahora bien, el proceso para tú tener tu social, que es el permiso para nosotros poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, tarda aproximadamente como una semana por ahí, quizás 2, dependiendo el estado donde tú estés. Te llega a tu lugar de residencia y nada, ya una vez tú tienes tu social, ya con eso tú puedes trabajar. Y bueno, mis primeras semanas fue un poquito difícil porque uno llega sin mucho dinero, porque el programa es costoso. Sí, claro. Llegas a una ciudad desconocida y créanme, señores, que ustedes por más inglés que sepan en su país, ustedes no van a entender a nadie. Yo llegué a Miami mi primer año y yo miraba a mis amigas con las que viajé y yo decía, pero ven acá, yo estudié por un año, yo no entiendo todo gringo, ustedes no van a entender nada, señores, hasta que se acostumbren. Pero al principio es difícil. Porque estás muy limitada, porque recuerden, primero vas a trabajar una semana y en algunos trabajos 2 semanas para tú recibir tu primer pago. Entonces es un poquito difícil, siempre recomiendo que traten de ser ahorrativos, porque si no, señores, le va a ir muy feo. Y es bueno siempre que se lleven un ahorro para sus primeras semanas. ¿Por qué? Porque muchas veces su lugar donde ustedes van a vivir no está amueblado. Y aunque esté o no amueblado, tienen que comer por una semana, muchas veces tienen que pagar transporte que sale de su bolsillo y un sinfín de cosas. Entonces les recomiendo siempre viajar con suficiente dinero, porque las primeras semanas, señores, son difíciles. Van a extrañar mucho a su familia, van a extrañar todo en RD, señores. Créanme que va a ser muy difícil, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Está bien. Y tú dijiste algo y yo tengo otra pregunta. Claro. Aparte de trabajar y estudiar cosas así, ¿qué pudiste hacer? ¿Tú pudiste viajar a otro estado como Nueva York, ir a fiestas, cosas así, una vida como normal? Exactamente, sí, porque mira, cuando tú viajas con esa visa, el motivo de la visa no es solo trabajo, porque es Summer Work and Travel. So, aunque usted va a trabajar para hacer algo monetario, también es para usted conocer la cultura. En mi caso, cuando yo estuve en Missouri, que fue mi primer summer, yo pude visitar Branson, pude visitar Kansas, pude visitar Illinois, que lo tenía justo al frente. O sea que fue una oportunidad maravillosa. Créanme, de verdad, ustedes pueden viajar un montón dentro de los Estados Unidos, ustedes pueden viajar sin ningún problema y créanme que es una experiencia maravillosa. Qué bueno. Ok, otra pregunta, más allá de los precios. Cuando tú llegaste a los Estados Unidos, ¿qué te chocó? O sea, el estado de vida, porque no sé, es un poco, no sé si en el estado tú estaba, pero como Nueva York es muy rápido, sí, y cosas así. ¿Te chocó, te sorprendió el precios? ¿Qué cosas? Mira, cuando yo llegué yo tuve un percance horrible, señores. Missouri es un poquito racista, por decirlo así. Es un estado un poquito complicado. No se habla nada de español, señores, nada de español. Tuve una experiencia muy fea, específicamente en el Walmart. Porque al yo ser de piel morena, y yo estar en un estado de persona extremadamente blanca, me recuerdo que yo le estuve preguntando por un vegetal que no me acordaba el nombre en inglés y nada, yo no me acuerdo, fue un vegetal que yo estaba buscando y no lo encontraba. Ustedes saben, o lo que no saben, Walmart es súper inmenso, señores, eso es súper, señores, estilo Ikea. Súper grande, súper bigger, créanme. Y nada, yo me acerqué a una chica de la que trabaja en pasillo y yo le dije, mira, yo ando buscando, con mi inglés, señores, machucado. Y yo le dije que yo estaba buscando tal vegetal, yo estaba tratando como de escribirle la forma, el color y más o menos cómo era. Porque usted llega sin internet, usted llega sin nada. Y señores, literal, ella me dijo que a ella no le pagaban para atender personas de mi tipo. Señores, fue una experiencia muy horrible, súper horrible. Yo llamé a mis padres, le dije que me compraran mi vuelo, que yo iba para mi país. Porque imagínense, señores, que ustedes acaban de llegar a un país que ustedes no saben nada. ¿Qué significó? Espera, perdón.
¿Qué significó cuando ella dijo su tipa? ¿En qué sentido? De mi tipo, bueno, a lo que obvio se refirió a mi color, personas de mi color, porque Missouri es un estado de personas súper blancas, señores. Y cuando ella simplemente me dijo que ella no le pagaban en el Walmart para atender personas de mi tipo, es que ella no atendía personas negras. Así es. Entonces, ok, vamos a terminarlo aquí, aunque yo tengo una pregunta Una pregunta más, claro. Tú me dijiste que, porque estábamos hablando de tu experiencia en los Estados Unidos, tú me dijiste que estaba ahí y el trabajo fue muy duro. Entonces, háblanos un poco de eso. Ok, bueno, voy a tratar de explicarle cómo han sido mis trabajos en cada uno de los años que yo he ido. Sí. En mi caso, como dije, mi primer año en el 2017 fue San Luis, Missouri. Mi trabajo oficial, porque usted se va de aquí con un trabajo oficial seguro. Nadie viaja a través de las agencias sin tener un trabajo seguro. Eso es de suma importancia. O sea, que si usted va a aplicar por una agencia, ojo, para que no se deje engañar, señores, no se deje meter gato por liebre. Ojo, cuando usted llega a los Estados Unidos, usted llega con su DS, que es el permiso de su trabajo oficial en los Estados Unidos, porque recuerde que usted va a trabajar. Entonces, bueno, señores, le voy a decir algo. Nada es como ustedes los creen, como ustedes lo ven en la televisión. Cuando yo llegué a trabajar en un hotel desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a limpiar habitaciones, señores, a limpiar las mismas habitaciones donde usted va a un resort, lo que hace la chica del servicio cuando usted se va para la piscina, cuando usted se va a comer, cuando usted se va para la playa. O sea, ese era mi trabajo, limpiar su habitación. Mayormente me tocaban entre 12 y 17 avisaciones, señores, y hay que hacerla porque si no ustedes supieron que la macaron. Cuando usted no completa y usted quiere sus horas extras, su overtime, hay problema porque no le están viendo eficiente. El trabajo de verdad de housekeeping es un trabajo super hard, señores. Créanme, si usted no da su cadera, tiene problema en la cadera o no puede estar mucho de pie, busque otro tipo de trabajo porque hay muchos tipos de trabajo. Pero hay buenos tips. Y bueno, esa fue mi experiencia en mi primer año y mi segundo año regresé. Este año estuve en New Jersey, quise cambiar el ambiente, ya me harté del hotel y me fui para un supermercado. Estuve en la línea de supermercado Acme, fui cajera y fue una experiencia en verdad muy bonita. Era un poquito más cómoda porque el trabajo no era tan forzoso como limpiar las habitaciones, pero sí se tenía que estar todo el día parado, porque en Estados Unidos, señores, no hay trabajo sentado, a menos que usted sea una profesional, una contable, un abogado y tenga su propia oficina. Pero lo que sí le quiero dejar dicho, chicos y chicas, es que el trabajo en los Estados Unidos no es fácil y el dinero no está en la calle tirado y usted lo va a recoger con una pala, señores. En los Estados Unidos se hace dinero, pero usted tiene que trabajar, usted tiene que sudar para ganarse su cuarto. Así que ya saben, no vayan con esa mentalidad de que están tirados en la calle. Claro, porque solo quiero que la gente sepa que las calles no son hechas de plata. No. Ahí se trabaja duro, muchas horas, como cualquier país. Tú tienes que trabajar, es la vida. Pero gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Yo creo que es muy importante que la gente, como te dije, sepa de este proceso, que sí es posible. Si tú estás pensando a conseguir como visa, si vos podés, es posible, tú puedes hacerlo porque ella hizo muchas veces y sigue haciéndolo. Entonces, así vamos a terminar. Gracias y gracias a ti por la invitación, de verdad, porque eso es un tema que es bueno que ustedes lo sepan, tanto aquí en los Estados, tanto aquí en República Dominicana como en los Estados Unidos. Hay muchas agencias, nosotros le vamos a dejar referencia de dónde pueden aplicar. El proceso es súper fácil. Obvio, tiene que saber un poco de inglés para poder aplicar, de verdad. O sea, hay muchas oportunidades. Si usted quiere ir a los Estados Unidos, por lo menos a trabajar legalmente, que se lo cohíbe una visa de turista, usted puede aplicar por una visa J1. Pero tiene que tener en cuenta que ya esto es simplemente un proceso para los estudiantes universitarios entre 18 y 28 años. Ya si usted quiere aplicar por un tipo de visa más prolongado, entre 12 a 18 meses, y ese tipo de visas son las H2B, que son los internship. Ya mayormente eso es para el área de turismo y administración de empresas. Todavía aquí en República Dominicana
ese tipo de visa que es por un mayor tiempo está un poquito limitada a ciertos tipos de carrera. Pero si usted quiere ir, pasar un verano, vivir una experiencia, poder trabajar legalmente, poder visitar y conocer la cultura de los Estados Unidos, señores, créanme que es una experiencia muy bonita, de verdad. Así que de verdad, gracias por la invitación. Claro. Y para mí es un placer yo poder dar esta información porque imagínense, señores, si yo pude hacerlo, créeme que ustedes también pueden hacerlo. Está bien, perfecto. Entonces vamos a dejarlo ahí. Gracias. Hasta la próxima vez. Bye. Chaucito.